¿Qué sopa crap? ¿Qué sopa YouTube? Yo soy Ian Vargas, otra vez en este espacio donde puedes ser y crear sin miedos. Hoy tenemos a un director creativo, una mente brillante. Tengo aquí a mi hermano Benji. ¿Cómo estás, brother? De nuevo Chao, te saludo. qué sopa, Que bro, qué sopa, quede, qué que quede sopa. plasmado en cámara. El shotting y la vaina. Sí, 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 todo tiene que pasar. Cuéntame quién es Benji. Cha, Benji es un man, es un creativo publicitario, también es filmmaker, es un man que creo que está como bien como volcado a la cultura alternativa, creo que siempre he estado como que en ese trip desde peladito, pues como Como de skate, urban, flow, punk. skateboarding, punk rock, Ok. toda esa vuelta como que siempre ha sido como lo que me ha como identificado, con lo que ha ido, ¿sabes? Uno va como cuando está como en la juventud ahí, que Ajá. buscando por dónde se cuela. Uno se encuentra en su sitio, tiene tu sitio. Ofi. Entonces, nada, como me identifico un poco con esas subculturas o con esas ramas como que andan por ahí por la Ok. calle, pues. ¿Y sientes que ellas influencian bastante tu arte y tu trabajo como director creativo? Sí, así. Ahí, espérate. Ahorita, me van a poner y que director creativo. Yo no trabajo como director creativo como tal, Ok, ok. Eso, normal. eso es... Pero normal. ¿Qué cuenta? Entonces eso va dentro de quién es Benji. Es director creativo, pero ¿qué más es Benji? Mi trabajo como tal es como redactor creativo. Redactor Redactor creativo. creativo, pero capaz en la calle también uno hace otras vainas y Ok. quedas como en el rubro o en el rol de la dirección creativa, pues. Ok, háblame un poco de esto, de redactor creativo. ¿Qué lo diferencia del director creativo? Ufi. ¿Tú plasmas las ideas que te da el director creativo o tú también aportas? ¿Cómo funciona en un equipo de trabajo? Un redactor creativo es la persona como que encargada de conceptualizar una idea, de escribirla, digamos como que de entender un poco cuál es la necesidad o sea, no sé, de ese proyecto que va a salir a la calle y Vale. empezar a pensar, pues como de cero, como que enfrentarse con esa hoja en blanco y empezar a escribir, a pensar a contar las ideas Y la y de hoja no ahí viene ni con título. no viene con nada, Nada, bro. No todo, viene con blanco, nada. Tú blanco. estás ahí como que enfrentándote con tus propios miedos, con todo lo que involucra eso. Ok. Y después, digamos, ya cuando tienes como algo como para contar, a decir, bueno, ahí entonces como que involucras al director creativo para entonces ya ir como que direccionando ese proyecto o lo que sea que Vale. vayas a hacer, pues. O sea, Eh, puede decirse que tú eres como el que sienta las bases Puede ser así. O sea, del, como, del proyecto y de ahí entonces el director y todo el equipo va colocando las vigas y manejando la estructura y dándole claro, otra forma ya es que vaya como tomando para un arriba. trabajo como en equipo, pero hay que poner como las fundaciones Claro. o hay que ir haciendo como la receta para luego entonces ir como que sazonándola, por decirlo así. Ok, entiendo. Entonces, en esta posición que tú tienes, en la cantidad de trabajos que has hecho, porque bueno, me puse a investigar un poco lo que haces, vi trabajos con Rodelac, vi cosas con Novi, Hilux, he visto Elegidos por su Chispa, este proyecto de Cerveza Panamá. O sea, ¿qué rol jugaste dentro de estos proyectos o cómo diste pie a que se dieran? O sea, en la mayoría de los proyectos, no sé, Y podemos puntualmente, enfocarnos en uno si quieres, si el que quieres tú gustes. ahorita como lo más reciente, digamos, que es la Chispa, por ejemplo, que es un proyecto, o sea, bien brutal, realmente estoy bien Totalmente. contento de haber sido parte del equipo, que es un proyecto que busca como apoyar, impulsar todos los talentos locales a nivel como artístico, sobre todo como desde el lado Exacto. musical, o sea, Y, que yo me y con un identifico apoyo y buco. una maquinaria publicitaria que no se consigue en cualquier lado, ¿sabes? Claro, claro, Impresionante entonces que apuesten por algo así. claro, darle como la exposición porque o sea, al final aquí en Panamá hay buco talento, o sea, hay muchísima gente talentosa que necesita como esa oportunidad, pues. Entonces, por ahí como que el trabajo, lo que hay que hacer es como que, digamos, o sea, este es un proyecto que es digamos, una serie de televisión, pero que también tiene varias como etapas de lo que hay que hacer y es Ok. como que buscarle la forma de, bueno, cómo van a ser estos episodios, qué se va a hacer, cómo va a ser el formato, qué vamos a decir. No sé, este año había como una convocatoria, por ejemplo. Entonces Ujú. la hicimos en TikTok y entonces, no sé, era a Tres través beats distintos. 3 beats, eran producidos por BK, también era como una dinámica de cierto tiempo. Entonces como que ir como que construyendo todo eso, dependiendo cuánto va a durar, entonces uno le toca como que ir escribiendo eso y también como mapeando en el tiempo de cómo va a ser, ¿no? Entonces, o sea, Claro. obviamente o sea, a la par de todo el team creativo que también está detrás y que está como paralelamente trabajando, ir como que pensando eso, ¿no? Ahora, ¿tú sientes que es más efectivo ir sobre la marcha tirando, digamos, pedacitos o partes de la historia, y a esto me refiero en cualquier proyecto, En fin. o sientes que es mejor tener todos los pedacitos de la historia y entonces irlo soltando? O sea, yo creo que hay que tener como un concepto o una base y que todo vaya respondiendo a eso, pues, porque Ok, al final es como cuando uno hace una película, por ejemplo, por decirte algo, o escribe como un disco.
O sea, los discos al final tienen como un concepto, tienen un alma y las canciones como que desprenden el espíritu de lo que tú quieres decir como Y hasta artista. cierto orden, ¿no? Dentro del Exacto, álbum. uno de repente escoge el orden de las canciones que va a tener porque quieres tener este intro, o quieres tener como este cierre, o en el medio quieres tener un interlude o un breakdown de todo lo que vas contando, o de repente las canciones son más tranquilas al inicio, pero al final son más, no sé, más rápidas. Ujú. Entonces al final también creo que eso también responde, sea lo que sea que uno va a hacer, pues entonces todo debe responder como un todo y después como que tienes todo como el rompecabezas armado y te hace como todo sentido, pues. Ok, ahora que hablas de música, vi que tienes una Apollo List. Ofi, ofi, Eso ofi. está súper interesante. Háblame un poco, eso es un playlist para el día que tengamos que migrar a la luna. Chicha, este man hizo la tarea. Ey, loco. güey, ¿qué pasó, papá? Quitamos. Cha, esa playlist de Apollo List es un proyecto que empecé a hacer como en la pandemia, de que buscando qué hacer. O sea, creo que todo el mundo en la pandemia como que quiso hacer como algo personal o explorar como otras vainas. Y a mí siempre me gustó como la música, tipo, no sé, para los tiempos de MTV, grababa de que en el VHS, chaquito y tirando la cédula ya, de Ok, que ok. VHS y la No, vaina. Y era que agarré como canciones que me gustaban buco y era que, man, entre toda esta locura de la pandemia, si nos tenemos que ir de este lugar y nos tuviéramos que ir a que otro, llamo un recuerdo aquí. sí, de que, man, yo prefiero tener como música que me acompañe, pues. ¿Cómo cuántas canciones tiene la Apollo List? Ese playlist tiene 50 plenas, si no me equivoco. Ok. Y, o ¿Es sea, variado o tiene...? Eso sí no llega a ver. pero sí, ahí son por encima. como, hay como de todo, hay punk rock, hay como más alternativo, creo que hay hasta algo de hip hop. Hay como un resumen o sea, de la música que he venido escuchando y como que me tripeo como que, man, esta es la música que pudiera acompañarme en un viaje a la luna y si me tengo que quedar allá, le voy a dar play a esta vaina y por lo menos voy a tener con qué tripear ese ride allá, pues. Entonces hice ese y después empecé a hacer como otros más. Empecé a colaborar con amigos míos diseñadores. Dije, hey man, tengo Para las portadas. para las portadas, Ofi. Entonces le dije a un friend, dije, hey man, ayúdame a hacer esta portada, tengo esta, tengo la otra. Y fue como bien divertido. Y a la vez dinámico, pero es como por puro amor a tu propio entretenimiento, ¿no? O sea, no es que vayas a ganar nada de eso, es simplemente que, hey, man, ayúdame a hacer una portada para mi playlist. Exacto, era como full collab y como darle también como una parte visual a la música o a ese concepto que yo le ponía a cada playlist. Pues, Exacto. hablando de lo que te decía, o sea, es mejor tener el concepto y hasta este playlist tiene un concepto, pues. Ok. Y respondía como algo como de cómo yo me sentía quizás en el momento y también lo que estaba pasando que era una pandemia. Dije, Claro. Bueno, tremendo lo del playlist. La verdad que me llamó mucho la atención cuando la vi. Ofi. Oye, vamos a entrar un poco en parte de la... Tienes el documental este que es El arte de los diablos, ¿cierto? Ofi. Háblame un poco, este documental fue premiado por TVN, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo eran los premios? El arte de los diablos, fue el ganador fue uno de los 5 proyectos ganadores de Documental Panamá, Ok. que era un proyecto de TVN Media. Eso fue en el 2018. Y nada, tenía como la idea siempre como de hacer un proyecto como personal, aparte de lo publicitario, digamos, digo, uno como creativo publicista como que hace comerciales y todo lo demás, pero como que hacer un documental, escribirlo, dirigirlo, era como una vaina como que Totalmente quizás distinto, la sentía ¿verdad? como un poco distante, pero al final, no sé, pues como que uno tiene que creer como en sus ideas y empecé como a escribirlo y salió como que la oportunidad como que, hey, van a hacer esta vaina, voy a meterme. Y era como mi objetivo de, voy a completar al menos la inscripción y no dejar como un proyecto como engavetado, ¿no? Sí, empecé como a escribir de cómo podía hacer este documental, o sea, obviamente de chiquito me montaba en los Diablos Rojos, ponte mi mamá me llevaba a hacer mandados por ahí Ujú. y lo tenía como mucho como que en mi imaginario y tenía la curiosidad de cómo pintaban esta vaina, pues. Entonces lo inscribí y nada, se fueron dando las Es vainas. que de hecho el Diablo Rojo es como como un patrimonio aquí nacional. O Es sea, eso, un no hay ícono. nada de eso en ningún otro lado. Tú es pones aquí. de que Panamá en Google y te van a salir los Diablos Rojos. Y los pues. manes están a tiempo con las tendencias. Ofi. Eso yo los he visto. Tal cual. Ahora con animes y cosas he visto Diablo Rojo ya con Demon Slayer, cosas Es así que te o sea, queda y es que una guau, estos vaina, manes no pierden el tiempo. Es una, o sea, es un arte rodante, pues un lienzo, un canvas ahí. Sí, sí. Entonces, nada, se dieron las cosas. Quedamos como en los 15 finalistas y yo como que, wow, esta vaina que es, como que brutal. Y luego un día me llaman como que, hey, eres uno de los 5 ganadores del A fondo. todo esto, de tú no viste como el sorteo, que hacen la premiación, nada de esto. No, o Tú sea, estás en como tu que mundo. yo estaba como que trabajando normal y un friend me manda como un DM por Instagram y como que, hey, anunciaron los finalistas y yo como que, what? Y fue un proyecto como que bien brutal, como que me abrió también como
conocer a un montón de gente como distinta, o sea, entender que hay una subcultura de los Diablos Rojos en Panamá que yo ni sabía que existía, club de gente que sigue Sí. eso. Eso hace poco me di cuenta de eso, yo. Hace muy Men, poco. es increíble la cantidad de gente que sigue eso al día de hoy. De hecho, he Eh, visto que en Estados Unidos también hay tienen como unos diablos rojos y los Ofi, ponen a correr y todo. Es un una poco de locura. vainas. Y al final, digo, un poco lo que buscaba el documental era más allá de que, o sea, uno estaba claro de que habían cosas como, digamos, negativas de los Diablos Rojos, pero al final era más lo positivo desde el lado cultural y de lo que representa para el país, pues. Ujú. Digamos que, o sea, hay toda una identidad cultural alrededor de eso, desde lo que se pintaba, desde la parte de los mensajes que había, desde cómo uno se comportaba en el bus, o sea, hay un montón de cosas y La era lo tanda que, del bus, la tanda del bus, musicalmente también, o el sea, todo pavo, tiene cómo hablaba, o sea, el flow, o sea, al final nosotros los panameños somos unos manes con flow, un pues. flow literal. Entonces, el docu como lo que hace es como gira alrededor de todas estas cosas como el pavo, los choferes, el arte, y vamos como contando todas las historias, un documental de 15 minutos, está disponible en YouTube. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar todo este trabajo? O sea, nosotros teníamos alrededor ¿Y el como equipo de trabajo era grande, era pequeño? o sea, era un crew pequeño, fue como, lo inicié con mi amigo Beto, que me ayudó mucho con la parte de producción y también con la parte de la post, y fue el Ujú. primero que le conté la idea, y con él fuimos armando, digamos, el crew, éramos como 10 12 personas, o sea, era un crew Ok. relativamente pequeño, y estuvimos rodando aproximadamente como 18 días, o sea, como a veces íbamos a ver cómo iba el avance del bus, porque agarramos un bus de cero, de blanco, y lo fuimos pintando de cero nosotros, como para ver todo ese proceso e ir contando toda la historia, pues. Mira tú. ¿Y tienes Entonces, fotos de ese? hay un Instagram que es @el arte de los diablos y ahí fuimos como documentando todo ese Vamos a buscarlo, vamos a proceso, buscarlo. de cómo lo fuimos pintando, de cómo fuimos haciendo como que todo el proceso y como también como un poco de memorabilia del proyecto, que al final es súper loco, pues como al final lo terminamos proyectando en un festival en Hollywood, de la nada, que Qué loco. selección oficial y un día me encuentro yo allá, que una tarima contando esto. O sea, fue bien como surreal, pero al final también es como un resultado de lo que uno viene como que, Este digamos, es. haciendo. Ofi, ese es el bus que nosotros pintamos, es el Survivor. Ok, ok. Eh, El arte de los diablos en Instagram, ¿eh? Échale un Ofi, vistazo. entonces nosotros pintamos ese bus de cero, em, la música también fue de cero. O sea, ahí el Ah, se profe presentó en Panalandia en también. Panalandia también Ok. fue selección oficial. El profe Ureña, Herbert Ureña, hizo la música original del docu. Yo tenía como algunas Él es ideas. percusionista, ¿cierto? Sí, Percusionista, sí. o sea, un man súper reconocido acá, o sea, como en el Sí, ha medio, trabajado con muchos artistas. muchísimos. Y él es amigo como, o sea, creo que me vio desde la panza con mi mamá. Y cuando le dije el proyecto, yo, o sea, tengo una idea de cómo hacer la música para cada parte del docu, o sea, ayúdame. Ujú. Y el man Man hizo dijo la go. música de cero y creo que eso le da también una identidad como muy propia al documental que refleja como mucho de lo panameño, pues de lo que es el documental al final y ahí está, pues algo como que le aporta al país, a la ciudad, a todo Exacto. y es algo como para aportar también como Sí, marca un punto donde tú puedes ir a entender de a dónde entender viene y esto. ver y o sea, algo también a nivel como personal, como, no sé, aportar algo a Panamá. Ok. Tú tuviste una banda de rock, ¿cierto? Ahora saltando del tema del documental, tuviste una banda de rock. ¿Esta banda fue aquí en Panamá? Sí, o sea, era una banda de punk rock, se llamaba Fix. Por ahí Ustedes ensayaban como, puntual. ¿cómo? Eran puntuales para ensayar. Te lo Cha- pregunta, mira, yo soy freestyler, rapero, y yo sé que los raperos tenemos... Pones a 8 de la noche, tú sabes que la vaina va a iniciar a las 10. Ofi. Por eso te pregunto, yo creo que los punkers también están Sí, en sí, en la sí. sintonía. O sea, los ensayos eran complicados, pero ensayábamos, como que la logramos. O sea, un proyecto como que, o sea, yo siempre como te decía al inicio, como que siempre fui afín al punk rock, skateboarding, pero un día como que, nada, me compré una guitarra acústica, después una eléctrica, y cuando entré a la universidad, ya conocí un friend, y el man tenía, me acuerdo que tenía como escrito así como en liquid paper la mochila de que bandas y que NoFX y yo que este man Ok. debe ser de los míos de que yo y que Este pues eso pa entiende. Ufi. Y ahí iniciamos como la banda, bro, y ya estuvimos como, o sea, grabamos como unas 5 o 6 canciones. Ya me acuerdo en ese tiempo habían como par de proyectos por ahí como que daban bastante espacios, no sé, Ujú. nuevas bandas que hacía Panamá Rock en ese tiempo, Rocktámbulo que hacía más 23 con Katy, cha, que en paz descanse, que se aportaba un montón digamos, al rock nacional. Y por ahí tuvimos como rodando y Era haciendo, Fix la banda, ¿no? se llamaba Fix. Fix, Yo ok. tocaba
la guitarra eléctrica, a veces como que escribía un par de letras, backing vocals. Pero fue una etapa como que bien brutal, o sea, no sigo como ajeno como a la música, o sea, aún sigo Ujú. como tocando la guitarra en casa, grabando y que en mi celular ideas y vainas. Ok. Ahora me compré es que un bajo y ando como de vuelta como ahí. O sea, algo que quiero como que volver a retomar. Viste que uno a veces como que como creativo quiere hacer como mil vainas y no Ay, termina no, haciendo sí, ninguna. se te hace una Y ramería en la la cabeza. música es algo como que, o sea, siempre está en mí, pues creo que es algo como que, o sea, yo no sería Benji sin la música, pues. Exacto. Entonces, o sea, la etapa de Fix fue como que bien cool. Nosotros la última vez que tocamos fue en el 2009. Ok. Y Como fue hablando un... ya, la banda ya no tienen. Ya ahorita... No hay mucho destello de que vaya a regresar algo no así. creo, no creo. O sea, hace como 2 años nos reunimos el baterista y yo. No, el baterista, el bajista y yo y otro friend que toca la guitarra y como que había como un intento ahí como de hacer algo, pero ya pasó como más de un año, vamos para los Ya. 2 años, así que no creo que eso pase. Se quedó de que vamos a hacer algo. Uf, y hay un grupo de WhatsApp ahí, nos mandamos memes y va. Pero fue una etapa como que bien cool y también como que al final, o sea, la alineación era bien cool. O sea, estaban los hermanos Barbosa, Jairo y Pipe, Ajá, que en Jairo paz Pipe. descanse también. Dice que, chucha, yo estaba como bien contento, pues. Y bueno, pasaron después más cosas personales y la banda como que no siguió, pero o sea, Ya, ojalá, no sé, se me dé como de vuelta a retomar y hacerla, pues, porque tengo las ganas de hacerlo de vuelta, pues. claro. Y hablando de proyectos, ¿qué es lo siguiente para ti, Benji? ¿Qué viene? ¿Tienes alguna misión, algo que tú digas, un nuevo reto en tu vida, que tú digas, "Ey, yo quiero ir para allá, yo estoy Sí, apuntando a esto"? o sea, ahorita dije, o sea, estoy próximo dije, a cumplir 40 años. No, me estás mandando para, me estás tirando. ¡Damn! Para hecho, la gente Tú cree me que estás tengo mandando para atrás, que la eso para gente, como que 40 años, la mano. gente cree que tengo dizque 28 y No, yo pensé que vainas. por ahí 30, Ofi, ofi. 29. O sea, yo sí dije el 85 y nada, ya pronto voy a cumplir el año y uno como, o sea, siempre cuando digo como a mi cumpleaños como que empiezo como a hacer como un recap de las vainas y Ok, que, y en verdad digo, creo que he sido como bien afortunado de hacer las vainas que hago, de tener una gran familia, mis amigos, mi hijo, mi esposa, he conocido lugares, vivido en otros lugares. eh, y así como que uno se pone a pensar y que, en otros man, países también. o sea, Así. viví un tiempo dizque, en Buenos Aires Ok. y también eso fue como una gran influencia. Pero ahorita ¿Ibas que, o por temas de trabajo, sea, temas de estudio, me fui que en el 2011, tipo, mochilero? literalmente di que renuncié a mi trabajo, familia, todo. Me fui a estudiar creatividad en una escuela de creativos allá en Buenos Aires. Y fue también como un año básicamente como medio sabático, también como para Ok. entender como otras cosas. Creo que mi mamá acababa de fallecer hace como un año y medio, y era como también como un poco como entender qué estaba pasando. También, o sea, era también, tenía como 22 años, también 23, y era como no sé, un viaje como personal y Ya. salir de Panamá y entender como que otras cosas que están pasando afuera. Y estuve como allá esa temporada y también eso como que abrió como otras posibilidades como en mi cabeza como de entender cosas y como organizarlas pues. Ok. Entonces como que así como cosas de hacer ahorita, o sea, me gustaría hacer como otro documental que ya lo Ujú. tengo como, o sea, tengo la idea ahí, pero la dejo como abandonada. ¿Quieres tirarme aquí un par de Cha, fichitas o lo quieres guardar? no, o sea, creo que, o sea, responde un poco a lo que es el arte de los diablos. A mí como me gusta un poco como que lo urbano, lo alternativo. O sea, creo que, o sea, aquí igual como que hicimos con el Crap, que un photowalk que era dizque el Black and Ajá, Crap. el Black and Crab, lo vi. Y era como un photowalk de fotografía en blanco y negro. O sea, pero estos son varios fotógrafos, van caminando y tomando fotos. Sí, era como que, o sea, la idea era hacer como una convocatoria y como que explorar el crap desde otro punto de vista, pero un poco más relajado y una mirada como más alterna y callejera. O sea, yo no soy fotógrafo, pero a mí me Ujú. gusta hacer como agarrar como... La cámara para mí es como una manera como yo expreso una idea, pues. O sea, yo puedo agarrar Ya. un lápiz, escribo una idea, puedo agarrar una cámara, puedo agarrar una guitarra. eh, no sé, hay como busco manera de expresar como unas ideas y era como algo y se dio como hacer el photowalk y era como una convocatoria, gente que le guste también hacer fotos igual que a mí y caminar por el crap. O sea, fuimos parando en distintos lugares, o sea, nos tomábamos dije, algo, íbamos echando cuentos y fue bien cool y todo era como también como cuando se hace todo en blanco y negro como que adquiere como otro Como vibe, una como vibra otra como vaina, nostálgica, dizque misterio ahí. callejera y fue bien pretty pues, fue bien pretty. ¿Y este Entonces, proyecto no lo vas a llevar a cabo nuevamente? ya hicimos dos, de hecho hace como un año fue que lo hicimos uno en agosto, después otro en octubre si no me equivoco.
Y sí, o sea, la idea es también hacer otro. O sea, Estaría muy queremos bueno, la hacer verdad. otro. Queremos Y el hacer barrio otro. cada vez se está poniendo mejor, siento yo. Ofi, estaría bien cool como retomarlo. Quizás tenía una idea como hacerlo como analógico, y que en Oh, film. muy bueno. Eh, entonces, quizás ese otro proyecto como que responde también un poco a esa cultura panameña desde un lugar específico que creo que hay algo como de qué contar y desde una cultura que pareciera que no fuera como tan local, pero que también tiene un impacto a lo que somos, pues. Ujú. Entonces, ya creo que va un poco por ahí la idea de ese segundo documental y es como, no sé, encontrar la manera de hacerlo, sponsors, porque al final hacer un documental cuesta, pues hacer Exacto. arte cuesta en Panamá. Y o sea, el arte de los diablos es De hecho, como sí, el arte en general es bien costoso. cuesta Hacer música es equipo, bien difícil también. entonces como que, ¿sabes? Es buscar la manera de cómo hacerlo, quizás alguna marca que se interese, quizás meterlo en un fondo y obtener el dinero de vuelta, no lo sé, pero está la idea por ahí, o sea, lo que te decía, retomar la música, quizás grabar un EP, no sé si es otra banda de punk rock, no sé si es un proyecto como, tengo una idea como de hacerlo quizás más personal, de como desde lo acústico, un poco Ok. más íntimo, de historias como personales que me han ido pasando en los últimos años, quizás más reciente, como quizás como que el proyecto de Fix era como más adolescente, quizás Ujú. ya digo que es una parte como más madura de mí, quizás otros sonidos, otras cosas, eh, que sí ya está como próximo como a hacerse, es como mi primer corto, o sea, tenía la Ok. idea, la intención de hacer este cortometraje, ya está el guión listo, y creo que o sea, si todo sale bien, puede ser que octubre, noviembre ya empiece como a rodarlo, En rodarlo. y que quede el corto listo y cerrar el año como con ese proyecto personal, pues. Ok. Una consulta, ya que tú estás en ese mundo, los cortometrajes, los documentales, ¿cómo tú haces para mover este tipo de material? Porque parece algo complicado y es un mercado duro y es difícil también que las personas se sienten a verlo. Yo creo que es bastante complicado, lo he vivido, ya uno lo vive con la música, Tal cual, tal música cual. nueva, la gente siempre es como reacia. Exacto. Entonces, ¿cómo haces tú para que esto se empiece a mover en el medio? O sea, por ejemplo, hablando desde el arte de los diablos, o sea, tuvimos la fortuna de que teníamos el apoyo de TVN y era un estreno en televisión nacional, había como una gira de medios, luego lo empecé a escribir como en festivales y se fue dando como esa exposición, pues, y tuvo como buen apoyo después como de, no sé, habían eventos, por ejemplo, había un evento en ese momento que es Creative Mornings, que nos invitó como a hablar un poco del documental, programas de radio, cosas así, no sé, la Biblioteca Nacional nos dio Ok. un reconocimiento por haber aportado a la memoria de la ciudad de Panamá. Y yo como que, Wow. wow. Entonces, desde ahí de la distribución, yo creo que ahorita digo, o sea, tenemos la facilidad de las redes sociales como para ampliar los mensajes, ya tenemos los collabs, no ¿Cómo sé, sientes a nivel de espacios? Vamos a hablar desde televisión. ¿Sientes que ahorita mismo, en la actualidad, hay bastantes espacios donde tú puedas exponer este tipo de cosas? ¿O ahorita las ventanas están un poco más cerradas? o sea, a nivel de cine y, no sé, este tipo como de formatos, creo que, digo, hay un fondo de cine Ajá. que apoya y da la facilidad. O sea, hay otros formatos y otras entidades. Creo que todavía puede haber muchísimas más cosas. Creo que también, no sé, la empresa privada podría Sí, involucrarse más y dar involucrarse como mucho más más. esos espacios. También, digo, puede ser que exista todos esos apoyos, pero también es como, tipo, los artistas como que cada vez tener como esas ganas de seguir expresándose, porque Ujú. capaz uno se desanima buco, pues, y es una realidad, pues, o sea, tú también, como decías ahorita, o sea, música hace difícil, cómo la saco, o se escribí algo y de repente no está tan bueno, pero al final uno tiene como que sacarlo, pues. O sea, puede ser que no esté tan bueno, pero, o sea, hay que sacarlo, Pero si te pues. lo quedas es peor, sí. Es peor que dárselo, pero a veces uno como que, ¿sabes? O sea, te tiran un mal comentario, un hate, y es como que uno se Ujú. empieza a cuestionar un montón de cosas, pero, o sea, al final creo que entre más gente saque más trabajo, más arte en la calle, es como aporta muchísimo más como a la Exacto. comunidad, pues. Entonces, digo, creo que, o sea, sí hay espacios, sí hay las oportunidades, hay que aprovecharlas, las que hay, pero, o sea, falta mucho más, pues falta mucho más, no sé, un lugar como ponte ahorita, estamos aquí en el CRAP, que es un lugar que se ha vuelto como más como un distrito CRAP, hacer proyecciones, o donde tengas un espacio para tener una tarima que puedas ir a tocar con tu banda y hay un backline, y tú sabes que nada más te buqueas hasta el día y puedas tocar ahí, o eres un fotógrafo, sabes que tienes una sala de disponibilidad, pues, sin tanta burocracia que puedas ir a tocar con tu banda y hay un backline, y tú sabes que nada más te buqueas hasta el día y puedas tocar ahí,
o eres un fotógrafo, sabes que tienes una sala de disponibilidad, pues, sin tanta burocracia y protocolo Exacto. de que, no sé, X museo, X galería te dé el espacio porque conociste a alguien, sino como un espacio para artistas emergentes, pues. O Exacto. sea, Que no sea como un ambiente de que tengo que obligadamente encontrar una palanca, como dicen aquí, pues, ¿no? De que palanquea un exacto, contacto o algo. exacto, porque al final, o sea, en el underground y en la cultura como emergente, hay un montón de artistas, pues, que cuando tú los ves, di que, este man es un crack, pero quizás nadie lo conoce. Ujú. Entonces, o sea, se necesitan como esas ventanas para poder seguir haciendo como exponiendo el trabajo, pues. Exacto. Dice que te gustan mucho los videojuegos. Tú eres un virrioso. Pero tú eres Ofi, virrioso de qué o tipo de sea, videojuegos. ¿Qué es lo yo que dije te...? que, o sea, a mí, o sea, mi primera consola fue que Super Nintendo y siempre me ha Ok. gustado como más como los platforms, o sea, tipo, dizque Ah, de Mario, o plataforma, sea, dizque, saltando. no sé, últimamente, o sea, no últimamente, pero el último juego que tuve como bien pegado fue que Celeste, que era como un juego de, o sea, era como un mundo donde había como que ir escalando y subiendo como una torre. Ok. Era como, más un juego indie. Y también, o sea, los juegos buco indies también me gustan, no sé, desde el lado de Nintendo hay uno que Inside, Limbo, como que ese tipo de juegos que también te ponen como, o sea, tipo puzzles, como que te ponen a Puros pensar retos, sí. y descifrar cómo salir de algún problema. O sea, creo que también como que desde lo creativo te hace como pensar, pues. Ujú. Entonces creo que o sea, los videojuegos siempre han estado como en mí, sobre todo como muy influenciado como por Nintendo más que las otras marcas, por Ya. decirlo así, como que he sido como más Nintendo lover que... Creo que yo también. Llegué a jugar Nintendo 64 Ofi, y también tuve el GameCube. Fui aficionado al GameCube a muerte. Ofi, tal Después cual. tuve los emuladores cuando agarré computadora y no soltaba esa vaina. Game Boy 64, pero de verdad que es algo Sí, que está muy presente ahí. sí, los videojuegos es como, al final también es una cultura, pues. Es una cultura full y que también es como, o sea, es un estilo de vida, pues también. Ah, bueno, tengo una dinámica dentro de este tema de los videojuegos, que era lo que quería llegar. A mí se me va la onda, estoy pensando en muchas cosas a la vez, estoy todo y quemado. Que se llama Level Up. Esta dinámica, te tienes que imaginar tu juego como un videojuego de RPG, ¿ok? Mi juego como un videojuego de RPG. Ajá. Tu vida es un videojuego Ah, de mi vida es RPG. un videojuego. Ajá. ¿Cuál sería tu poder especial? Cha, mi poder especial, man. Cha, invisible, weón. Ser Cha, de que invisible. por ahí escabullirme, de que meterme por un lado y voy Haciendo agarrando, trastadas y que haciendo resolviendo vainas los y puzzles sin que se den nadie se cuenta. dio cuenta de que Ok. ¿Cuál sería tu enemigo recurrente? enemigo recurrente. Puede ser algo de tu cotidianidad que tú lo extrapolas al Cha, videojuego. tiene que ser un man gigante, o un man que no pueda vencer, y que ni aunque sea invisible, el man como que me ve, y que el man es un man gigante, y que, no sé, como un Bowser. Ok, pero si tuviese que ser de tu vida, algo de tu vida que tú recurrentemente lo ves como vamos a decir un enemigo, pero puede ser un reto, pero dices que este Claro. jueputa siempre esta vaina siempre me Madre. jode. Cha, tenía un jefe que, cha, El madre, final podría ser boss. ese man, de que, Que cabrón, ojalá no me pagara la quincena. Ok, yo dije, chucha, te comprometí el trabajo, loco. no, pero era un ex jefe, Ah, bien, bien, bien. no es actual. ¿De dónde, para ver? No, ya. Ya madre, el podcast se volvió controversia. Ofi, Y ofi. agarra y clipeamos eso, por favor. Cha, Necesito corte ahí, clipear ahí. No, ahí. eso va para Instagram. Ey, ¿qué objeto te da más 100 de creatividad? Cha, puede ser una guitarra o cha, un skate, dizque. Ok, O sea, creo que son dos vainas como que te hacen como, sea, como creativo, pues como tienes que ingeniarte a la vez, no sé cómo tocas, cómo haces o cómo pateas a un truco, eh, brutal. pero escogería como una de esas dos. O las dos, que chucha. Una en la espalda y la otra en los pies. Tremendo, tremendo. Ey, ahí tenemos tu videojuego, ya sabemos cuáles son tus poderes especiales, tu jefe y El boss es el boss, el boss es literalmente. el boss. Dije, chuzo, menos 1000 de aura aquí, loco. Bueno, ya estamos llegando un poco al final de la entrevista. No sé si quieres compartirnos algo más, algo que quisieras dejar aquí en el espacio. O sea, creo que lo he hablado como en las últimas veces que he tenido como esta oportunidad como de hablar como en público y es como, cha, la salud mental, pues. O sea, el año pasado, digamos, como a mediados de año tuve como una temporada como que bien dark, bien heavy, Ok. donde realmente como que llegué como un colapso de mí y de mis emociones, digamos, y de mis capacidades, o sea, ocasionado por un montón de factores, digamos, externos, eh, que se estaban como, digamos, robando parte de lo que es Benji.
Ok. Y a tal punto de que colapsé y que me estaba sintiendo como que muy mal. De hecho, me veía y, o sea, tengo fotos en mi celular que me tomé y que las veo ahorita y veo que estaba como que muy mal. Eh, y era como, o sea, no es que toqué como fondo, pero fue como un límite donde nunca había estado. Pues era un lugar donde nunca Ya. había estado como a nivel emocional ni mental. Y, o sea, hay que hacer como un stop, ¿sabes? Ujú. Hay como ver de qué realmente uno está haciendo, o sea, quién está alrededor de uno, eh, qué queremos hacer, quiénes somos, si realmente estamos cumpliéndonos a nosotros mismos. Ujú. Si Eh, realmente estás cumpliendo un propósito tuyo o es algo que claro, tú adoptaste y realmente no es, sí, o no eres tú. simplemente estás siguiendo órdenes que al final, digo, seguimos órdenes, pues, o sea, vivimos como en una sociedad, pero todos tenemos como una identidad y una personalidad, pero no hay que dejar como que esas cosas como que se nos cuelen en la cabeza y se nos conviertan en voces que sean ecos, pues. Entonces, en ese momento, o sea, decidí empezar a ir a terapia, digamos, y hablar de esas cosas. O sea, llevo ya más de 2 años de estar como que conversando y eso, y quizás ahorita como que hablar de la terapia puede sentirse como tipo moda o es que todo el mundo está yendo o lo que Ujú. sea, pero sea lo que sea terapia, sea ir a la playa, sea un escape, sea hablar con un amigo, como que, o sea, no hay como que evitar como que esas cosas, pues hay como Ujú. que, digamos, frentearlas y entender de que uno realmente, o sea, es frágil, Es pues. En frágil. ciertos momentos es frágil y uno siendo como volcado más hacia lo creativo, hacia lo artístico, todavía es mucho más Y vulnerable. eso justo te iba a preguntar yo, si tú te consideras una persona muy sensible al ser creativo, constantemente, es como un patrón siempre recurrente en los artistas, siento yo, que Yo somos muy soy, pasionales, sensibles, y que uno siempre tiene ese punto en el que las cosas como que caen, no sé. tal cual. Yo me considero una persona mucho más emocional que racional. Ya con el tiempo he aprendido a tener un balance como más hacia lo racional en ciertos momentos y saber cómo, o sea, tener las herramientas a cómo manejar esos momentos que uno tiene que ser más racional. Porque quizás desde lo emocional aquí en Panamá, no en Panamá, sino como Benji es muy buena gente. Ujú. O Benji es no sé qué. Y en cierta forma como que como en buen panameño te quieren agarrar a huevado, pues. Siempre, eso Pero pasa. no, o sea, no es así, pues, no es así, sino que uno es más sensible a las cosas y no reacciona a las cosas distintas, pues, y cada quien tiene su forma de hacer, pues. Pero uno tiene como que entenderse como que realmente cómo es. Y uno al final de todas esas cosas no como, yo lo que también rescato de todo eso cuando uno empieza como a hablarse, porque ir a terapia es como pararte en un espejo, tirarte Y mierda tirar. todo y así como que decirte lo peor y lo mejor y entenderte y saber como que, man, al final uno tiene derecho a sentirse mal y a corregirse, pues como que, o sea, eres vulnerable y ya, pues. Sí, Pero, a veces pero, el mundo suele como apartar esa vulnerabilidad o a verla desde lejos como que pero está eso, al, pasando. eso al final es como lo que hace como que uno sea como auténtico, pues. O sea, Ujú. yo creo que si yo dejaría de ser de la forma en que soy o las personas que me conocen o las personas que realmente o llegan a conocerme y tienen un vibe de mí, quizás es como que, entonces es como que, man, uno tiene como que cultivar eso, preservarlo, pero también tener como que sus límites, pues. Uno tiene que poner esos límites y yo creo que se hace un poco como que los beneficios de ir y entender en estos espacios como de terapia. eh, y yo creo que es algo importante, pues creo que, o sea, tanto los creativos, los artistas, a las personas que estamos como involucradas a eso de abrirnos tanto y a contar nuestras cosas y que nos critiquen todos los días, nos digan Ujú. no, no, no y no, es como súper importante, pues. Entonces, o sea, yo creo que es algo como que dejaría ahí como en la mesa y que sea algo como que, o sea, voy a pensarlo por lo menos, pues. Y que casualmente hace unos días estaba viendo un video, comentaba, no recuerdo quién, que hablaba de, oye, cuando ves un niño gateando y se para, todo el mundo empieza como que, se paró, paró, y el niño de repente se cae de nuevo, pero intenta pararse porque siente esa motivación de todas las personas validando el esfuerzo que hizo para pararse, pues, y que cuando ya uno es grande, uno adulto, recibes más nos y más indiferencia que ese aliento que recibías cuando eras un bebé de repente tratando de pararte simplemente. Claro, claro, sí, digo, uno a veces también como que recurre a la validación de los De lo externos externo. y está bueno, o sea, uno tiene que tener como la referencia o las opiniones de los demás Y como siempre he para escuchado saber, como
tienes que saber validar, o sea, tienes que saber y diferenciar de dónde viene esa opinión y saber a qué opinión tienes que validar. Claro, o sea, uno sabe a quién escucharle. Exacto. O sea, yo creo que uno debe escuchar. O sea, uno debe escuchar todos los puntos de vista, respetar las opiniones, pero no necesariamente compartirlas, pues. Porque a mí me han dado buenos consejos, ayudas, un piedrero en la calle, un man que se me sentó al lado en la banca, todo vuelto bestia, y que no sé qué, y va, y me Y tú tiró como un que, fact de vida, y yo dije, chucha, chamano. claro, claro. Y al final yo creo que es eso, pues, pero con eso que me dices también es como que, o sea, al final uno también es el que termina validándose, pues. O sea, uno al final es el que termina decidiendo, dice, hey, voy a sacar esta canción, esta idea está buena, voy a sacar este documental, voy a hacer esta película, voy a hacer eso. Y al final porque uno sabe, pero Y al final lo importante es creer en uno eso. creer y uno, o sea, algo que también me di cuenta, Buco, en ese momento medio dark, es, o sea, uno tiene que creer en los instintos. O sea, los instintos son una vaina Una seria, friend. seria. O sea, y yo tenía como un instinto de que eso, o de este círculo que estaba afectándome, de que en los red flags. Ujú. Y yo como que omití, ¿sabes? Porque a veces uno dice que, o sea, uno después se siente bien y avanzas y, ¿sabes? Entonces uno tiene que creer como que en esos instintos de que sí. O sea, si algo está bueno, si algo está malo, si algo no es por ahí, no es por allá, es como que, man, al final uno mismo, pues uno es su propio instinto, su propia luz, y uno tiene que andar como por ahí, pues. Y seguirse uno mismo, ahí está. Y Tal crear cual. sin miedos. Ese es el Sin eslogan miedo, o sea, del podcast, que es crea sin miedos. sin miedo. Eso es, o sea, eso es un súper mensaje, o sea, crear sin Sí. miedo. O sea, uno tiene que repetírselo todos los días. De que, Y es prácticamente por eso los invitados que traemos son personas que regularmente crean sin miedos y se ve expresada en su arte y por eso estás aquí, hermano. Así o que sea, brutal, brutal, ¿no? por algo estás aquí. Mira, yo no te conocía la verdad, y tuve la oportunidad de indagar en un poco de tu historia, un poco de lo que compartiste en tu biografía y de verdad que ha sido una gran charla, Benji. Así que nada, un gusto tenerte acá. O sea, brutal, brutal, brutal. No, Último, man, un despido ahí para la cámara. Che, sigan viendo ahí el podcast, conozcan al resto de los invitados, artistas, creativos, lo que sea. Y che, gracias por la invitación aquí, Ian, y todo el crew del Craft. Gracias a ti, mano, gracias a ti. Y bueno, ya saben, dejen su like, suscríbanse y crea sin miedos. Nos vemos en la próxima.